Looking for myself, I'm staring at the sun. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When they throw me down. Saludos y bienvenidos al canal. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando sobre algunas monedas alemanas. Y la verdad que se van a dar cuenta por medio de los hermosos diseños que muchas de estas monedas, que el marco alemán tiene una historia larga e interesante, por lo que vale la pena coleccionar estas monedas. Recuerden que si desean saber más sobre su historia y cómo se determina cuáles monedas alemanas son las que debe coleccionar, lo animo a que lea libros o sitios web numismáticos. De esta manera sabrá qué monedas debe prestar atención y descubrirá qué monedas alemanas son valiosas. Un punto que deben saber es que durante muchos años la Casa de la Moneda alemana produjo Pfennig y Deutsche Mark, espero haberlo pronunciado bien, dado que el Banco Central Europeo tiene su sede de Frankfurt. La Casa de la Moneda ahora solo se producen euros. Teniendo en mente un poco de historia, empezaré hablando sobre algunas monedas valiosas y esta moneda es del año de 1949. Esta serie de monedas se acuñó entre 1949 al 2001, pero el diseño en el lado anverso cambió varias veces, mientras que en el lado reverso permaneció igual durante toda la duración de la acuñación de la moneda. Esta moneda generalmente es más valioso en condiciones de circulación promedio y en grado de Menstay. Sin embargo, estas monedas pudieran costar hasta $300, mientras que las monedas no circuladas pudieran estar hasta en $500. Observemos la segunda moneda de oro, que no tiene año ni fecha, pero se cree que la moneda pudo haber sido creada entre 1611 a 1633, cuando Christian von Minder reinó como obispo de la localidad, y hubo una moneda que se vendió en una subasta en el 2021 por la increíble cantidad de $336,000. Veamos la siguiente moneda del año de 1950. Y los Pfennig se acuñaron entre 1949 al 2001. Solo unos Pfennig de 1950 fueron acuñados con las nuevas inscripciones y algunos conservaron la inscripción más antigua de 1949. Las monedas en perfecto estado, aunque pocos, de todos modos, solo unas pocas de estas monedas fueron acuñadas. Sin embargo, los precios oscilan entre $300 a $800, dependiendo de la moneda circulada o no circulada. Observemos la próxima moneda del año 1967. Y estas monedas estaban compuestas por un núcleo de acero y una capa exterior de cobre. De hecho, se dice que fueron acuñadas en las instalaciones de Karlsruhe, no lo puedo pronunciar bien, pero se los dejo en pantalla, en 1967, y se consideran particularmente raras y escasas. Se llegó a subastar en el 2018 una moneda que se llegó a vender por $3,000. La próxima moneda es del año de 1795. Y ese mismo año se acuñó una moneda para conmemorar la independencia, y en el lado anverso de la moneda presenta una estatua de piedra,
mientras que en el lado reverso representa la ciudad de Mainz. Estas monedas son escasos en todos los grados y en grado de Mint State son consideradas raras, aunque es posible que se encuentren algunas en circulación. Se llegó a subastar en el 2021 por $300, lo que no sorprende dado que es el único ejemplar de este tipo. La siguiente moneda es del año de 1598 y en el lado anverso de la moneda aparece el gobernante del estado, San Enrique, con un cetro y un orbe. Entonces, en el lado reverso muestra el escudo de armas de Pfalz y Bavarias y también observarán el código electoral. De hecho, es considerada una moneda rara con calificación de MS62 y se llegó a subastar en el 2024 por la gran cantidad de $156,000. La siguiente moneda es de oro y del año de 1745. Esta moneda se acuñó para celebrar la independencia y el estatus de Nuremberg en toda Europa. La moneda presenta en el lado reverso un retrato pintoresco de la ciudad y en el lado anverso encontrará un retrato del entonces gobernante, el emperador Francisco I. Estas monedas son escasas, incluso en condiciones sin circular de calidad inferior. Se certificó, se subastó y se llegó a vender por $216,000. ¿Han podido observar lo elaborado e interesante diseño de todas estas monedas? Realmente es bien sorprendente la historia de todas estas monedas y los animo a que busquen más información. Veamos la octava moneda del año de 1611, de oro, y es una de las monedas alemanes más raras y valiosas. La moneda presenta el retrato de Cristian II, un gobernante para ese tiempo. Y esta moneda calificó como MS65 y en una subasta en el 2020 se llegó a vender por $288,000. Observemos la siguiente moneda de oro del año de 1695. No solamente se considera una moneda rara, sino que esta moneda fue acuñado durante el gobierno de Philipp Reinhardt, por lo que naturalmente en el lado anverso aparece su retrato y en el lado reverso aparece una imagen pintoresca de la ciudad de Lichtenberg. La moneda fue calificada casi sin circular a U58 con signos visibles de desgaste, aunque así se vendió en una subasta en el 2021 por $370,000. Veamos la última moneda del año de 1623 y es considerada una de las monedas antiguas alemanas más bellas. En el lado anverso, la moneda presenta un retrato de la ciudad, mientras que el lado reverso muestra una recopilación de los monumentos más preciados de la ciudad, incluidos los escudos de armas y los escudos de los líderes políticos de la ciudad. No solamente se certificó la moneda como auténtico, sino también es calificado como MS62 y hasta se puede vender por alrededor de $340,000. Y la realidad es que aunque Alemania ya no acuña su propia moneda circulante, pero aún se puede coleccionar algunas de las monedas antiguas del país. Y estas monedas no solo son hermosas, sino que muchas también valen una fortuna. ¿Y qué les pareció estas monedas? ¿Cuál le gusta más? Déjenme un comentario, me gustaría leer su opinión. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, apreciaría un like y que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo
y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.